El Real Madrid ha asestado el golpe más devastador de la historia reciente del mercado de fichajes. La noticia que era tabú en Valdebebas ha sido revelada desde el propio entorno familiar de Erling Haaland y la agencia de Rafaela Pimienta. El noruego ya tiene un acuerdo total, firmado y blindado con Florentino Pérez para su arribo inminente al nuevo Santiago Bernabéu. No es una intención. No es un simple deseo. Es una realidad contractual que activa la cláusula de escape en el Manchester City y redefine el mapa del fútbol mundial. Este no es un fichaje más. Es la crónica de una operación de inteligencia que humilla a la Premier League y rompe la estructura del club-estado. El Real Madrid ha ganado la guerra por el delantero más letal del planeta, y tenemos los detalles del contrato que sella esta locura: 35 millones de euros netos como salario base, una prima de fichaje récord que supera los 60 millones, y una cláusula de liderazgo que lo protege ante la posible llegada de Kylian Mbappé. La inversión es colosal, pero el Real Madrid se blinda con el gol del futuro a costa de sacrificar a jugadores clave en la construcción del mediocampo joven. ¿Quién pagará el pato en la purga ofensiva? ¿Vinicius Jr. o Rodrigo Goes? ¿Es Aurelien Tchouaméni el sacrificado para compensar el gasto y adaptarse a la dictadura táctica de Haaland? Y la gran pregunta: ¿es este el acto final de Florentino Pérez o solo el preámbulo de la combinación a Haaland-Mbappé? Suscríbete ahora mismo, porque esta historia revela los detalles del contrato galáctico que sacude los cimientos del fútbol europeo. Comenta inmediatamente: ¿cuál de nuestros jóvenes centrocampistas, Bellingham, Valverde, Camavinga, Ceballos, se beneficiará más de la presencia de Haaland? Y los detalles del contrato galáctico: liderazgo por encima del dinero. El acuerdo cerrado entre el Real Madrid y el entorno de Erling Haaland es un documento maestro que prioriza el estatus y el liderazgo deportivo del noruego por encima incluso del factor económico. El Real Madrid aceptó condiciones muy específicas para garantizar que Haaland sea la estrella central de la nueva era. Salario neto y ascendente. El sueldo base de Haaland será de 35 millones de euros netos por temporada, una cifra que lo sitúa en la franja más alta del fútbol mundial. Sin embargo, el contrato incluye una estructura ascendente, con incrementos garantizados ligados a objetivos individuales, Balón de Oro, Pichichi, y colectivos, Champions League, Liga, pudiendo superar los 40 millones netos en los últimos años del acuerdo. La prima de fidelidad. El Real Madrid aceptó pagar una prima de fichaje que supera los 60 millones de euros a su padre, Erling Haaland, y a Rafaela Pimienta. Esta prima no es solo una comisión. Es el pago por la fidelidad que mantuvieron al Real Madrid a lo largo de los años, rechazando ofertas del Paris Saint-Germain y del FC Barcelona. El pago se realizará en cómodos plazos anuales durante los primeros 3 años de su contrato. La cláusula de rol inamovible. Este es el detalle más crucial. El contrato incluye una cláusula explícita que garantiza que Haaland jugará siempre como delantero centro fijo y que el sistema táctico deberá adaptarse a su presencia. Esta cláusula sirve como blindaje ante la posible llegada de Kylian Mbappé o cualquier otra estrella ofensiva, evitando que el noruego sea desplazado a la banda o reconvertido a falso 9 minutos. El Real Madrid tendrá un 9 innegociable. Explotación de imagen mayoritaria. A diferencia de otros clubes, el Real Madrid mantiene la tradición de repartir los derechos de imagen al 50%, pero en el caso de Haaland, el club blanco obtendrá un porcentaje ligeramente superior, cercano al 55%. Debido al altísimo coste de la operación y la necesidad de amortización del fichaje. El valor comercial de Haaland se multiplica exponencialmente con la camiseta blanca. 2. La activación maestra, el postreble y el factor Guardiola. La clave del traspaso reside en la activación de la cláusula de rescisión, un mecanismo complejo que se abría en la tercera temporada de Haaland en el Manchester City. El momento elegido por el Real Madrid y el jugador no es casual. Es el punto de inflexión del proyecto de Pep Guardiola. El precio exacto y la ventana. La cláusula establece que el Real Madrid deberá pagar al Manchester City 175 millones de euros en un solo pago o en 2 plazos muy cortos. Esta cifra se mantenía fija solo durante una ventana de 2 meses al finalizar la tercera temporada. El Real Madrid se movió con una precisión milimétrica para asegurar el pago en ese periodo exacto, impidiendo al City renegociar el contrato o aumentar la cláusula. La fatiga de Guardiola. El entorno de Haaland detectó la fatiga en el proyecto de Guardiola tras ganar el triplete y varias Premier League. El desafío de mantener la máxima motivación en un club que ya ganó todo era el factor decisivo. Haaland buscaba un nuevo reto, la gloria de levantar la Champions League con el club más laureado de la historia, un desafío que supera la monotonía de dominar la Premier League. El engaño al City. El Manchester City siempre creyó que la cláusula solo se activaría si el jugador estaba descontento o si el club sufría una sanción. El Real Madrid demostró que la cláusula era unilateral y dependía únicamente de la voluntad del jugador, ejerciendo presión a través de la familia y la gente para forzar su salida. El City no pudo hacer nada para evitar la fuga.
3. La psicología del killer. La ambición por el Balón de Oro. La motivación más profunda de Erling Haaland para fichar por el Real Madrid no es el dinero, sino la ambición por el Balón de Oro y la necesidad de forjar un legado histórico en el club más grande del mundo. El Real Madrid es la fábrica de balones de oro, y Haaland lo sabe. La vitrina de la leyenda. El noruego entiende que ganar la Champions League con el Real Madrid tiene un eco mundial y una repercusión mediática que supera cualquier logro con el Manchester City. La leyenda se forja en el Santiago Bernabéu, y Haaland quiere su lugar en la historia al lado de Di Stéfano y Cristiano Ronaldo. La sombra de Mbappé. Haaland sabe que la única forma de superar a Kylian Mbappé en la carrera por la hegemonía mundial es ganarle en el mismo escenario. La llegada al Real Madrid es un desafío directo al francés, una prueba de su superioridad al fichar primero y establecer su jerarquía antes de la posible llegada del jugador del PSG. Rechazo al club Estado. Hay un elemento ideológico en la decisión de Haaland, el rechazo implícito a la naturaleza del club Estado. El Real Madrid le ofrece la sensación de jugar en un club tradicional, con historia y afición, un contraste con la estructura financiera y más artificial del Manchester City. El noruego buscaba la mística. 4. El triángulo táctico del mediocampo, la adaptación de la base joven. La llegada de Haaland obliga a una reestructuración táctica en el mediocampo joven del Real Madrid, Bellingham, Valverde, Camavinga, Ceballos. El sistema debe adaptarse para maximizar la presencia del delantero en el área, exigiendo un perfil más físico y transicional a los centrocampistas. Bellingham, el socio perfecto. Jude Bellingham es el gran beneficiado del fichaje. Con Haaland fijando a los centrales, Bellingham tendrá el espacio ideal para llegar desde segunda línea y explotar su capacidad goleadora y creativa. La conexión noruego-inglés será el motor ofensivo del equipo. Camavinga, el ancla dinámica. Eduardo Camavinga se consolida como el pivote ideal para el sistema Haaland. Su capacidad para recuperar en campo contrario, su potencia en la conducción y su velocidad en la transición son cruciales para llevar el balón rápido al noruego. Camavinga deberá asumir el rol de ancla dinámica, cubriendo el espacio dejado por Bellingham en el ataque. Valverde, el comodín de la derecha. Federico Valverde se mantendrá como el comodín más valioso del Real Madrid. Su despliegue físico, su tiro lejano y su polivalencia lo hacen ideal para cubrir la banda derecha o actuar como interior junto a Camavinga. Su presión alta y su verticalidad serán claves para recuperar el balón cerca del área de Haaland. Ceballos, el relevo de calidad. Dani Ceballos tendrá un rol importante en la rotación, aportando la pausa, el control y la visión que necesita el Real Madrid en partidos cerrados. Ceballos será el relevo de calidad que garantiza que el mediocampo mantenga el nivel incluso con rotaciones forzadas. Hubo el sacrificio forzoso. Tchouaméni, la víctima de la amortización. El alto coste del fichaje de Haaland hace inevitable el sacrificio de un jugador de alto valor de mercado, y Aurélien Tchouaméni es el nombre que está en la pole position. El pivote francés, fichado por 80 millones, es el activo perfecto para compensar el gasto y adaptar la plantilla al nuevo sistema. Venta de 100 millones. El Real Madrid está dispuesto a vender a Tchouaméni por una cifra cercana a los 100 millones de euros, un precio que generaría una plusvalía importante y financiaría gran parte del coste de Haaland. Clubes de la Premier League, Liverpool, Arsenal, están a la expectativa y dispuestos a pagar esa cantidad por el francés. El perfil posicional vs Camavinga. La decisión de vender a Tchouaméni se basa en la predilección táctica del entrenador por el perfil más dinámico y transicional de Camavinga. Tchouaméni es un pivote más estático, de control de ritmo, un perfil que encaja peor en la velocidad y verticalidad que exige la presencia de Haaland. El Real Madrid prioriza el músculo y la transición rápida. El ultimátum. La dirección deportiva ya ha comunicado al entorno de Tchouaméni que su rol será secundario o que deberá aceptar la reinvención como central. Ante esta situación, el francés ha optado por buscar una salida que le garantice la titularidad y el protagonismo que no tendrá en el nuevo Real Madrid. Vi la víctima ofensiva, Rodrigo y el dilema de Vinicius. La llegada de Haaland también obliga a una purga en la línea de ataque, generando un dilema entre Vinicius Jr. y Rodrigo Goes, especialmente ante el fantasma de Mbappé. Rodrigo, el sacrificado lógico. Rodrigo es el sacrificado lógico si Mbappé llega. El brasileño es el jugador más polivalente y el más vendible para compensar el gasto. El Real Madrid podría venderlo por una cifra superior a los 100 millones de euros, un ingreso vital para cerrar las cuentas. Si Mbappé no llega, Rodrigo deberá competir con Vinicius por un puesto y aceptar un rol de rotación con el noruego como eje central. Vinicius, la banda innegociable, Vinicius Jr. Se mantiene como la banda izquierda innegociable del Real Madrid, pero su rol cambiará. Con Haaland en el centro, Vinicius deberá asumir un papel más de asistente y creador de espacios, en lugar de ser el máximo goleador del equipo.
El Real Madrid confía en que el brasileño acepte este sacrificio en aras del éxito colectivo. 7. El desmantelamiento de City y la reacción de la Premier. El fichaje de Erling Haaland es el desmantelamiento del proyecto a largo plazo del Manchester City. El club inglés pierde a su máxima estrella y deberá reconstruir su ataque con urgencia. El rol de Julián Álvarez. El Manchester City confía en Julián Álvarez para cubrir el vacío de Haaland, pero el argentino tiene un perfil diferente, más de segundo delantero y creador de juego. El City deberá fichar un 9 puro para mantener la competencia en la Premier League y la Champions League. El fracaso institucional. El club inglés fracasó en retener a Haaland, un fichaje estratégico que debía asegurar el dominio durante una década. La salida del noruego es una derrota institucional ante el Real Madrid y una prueba de que el dinero no compra la gloria ni la historia. La reacción de la Premier. La Premier League observa con frustración cómo el Real Madrid se lleva a su máxima estrella. La liga inglesa deberá reaccionar con fichajes de impacto para mantener su prestigio y evitar que el Real Madrid se lleve a sus mejores jugadores. 8. El último acto. El Real Madrid blindado. El fichaje de Erling Haaland es el último gran acto de Florentino Pérez para blindar al Real Madrid y dejar el club en una situación de hegemonía total. El presidente blanco ha invertido todo su capital en el noruego para garantizar el gol y la excelencia deportiva en el nuevo Santiago Bernabéu. El Real Madrid del futuro. El Real Madrid tiene una columna vertebral de jugadores jóvenes y talentosos: Camavinga, pivote; Bellingham, liderazgo; Valverde, motor; Vinicius, extremo; y Haaland, gol. Este equipo está construido para dominar Europa durante la próxima década. La deuda saldada. Florentino Pérez saldó su deuda histórica con la afición al fichar a un 9 puro que garantiza el gol. El Real Madrid ha recuperado su identidad ofensiva y la capacidad de intimidación en el área rival. El Bernabéu. El escenario. El nuevo Santiago Bernabéu será el escenario de la nueva era galáctica. Haaland será el protagonista del nuevo Templo Blanco, y su presencia garantiza que el Real Madrid esté a la altura de las expectativas mundiales. 9. Conclusión final. La inminente tempestad. El acuerdo total de Erling Haaland con el Real Madrid es una victoria aplastante de Florentino Pérez y una declaración de intenciones de un club que busca la hegemonía total. El Real Madrid se ha blindado con el gol del futuro, sacrificando activos valiosos como Tchouaméni para compensar el gasto y adaptar la plantilla al nuevo sistema. Sin embargo, la llegada de Haaland es solo la calma antes de la inminente tempestad. La presión sobre Rodrigo y el dilema de Vinicius son un preludio de la crisis que se avecina si Kylian Mbappé decide unirse al Real Madrid. El club blanco deberá gestionar el caos y la ambición para evitar que el éxito se convierta en una pesadilla. La pregunta final y la que definirá la narrativa de la próxima década es: sabiendo que el contrato de Haaland exige que el Real Madrid juegue para él y que Vinicius y Rodrigo deben sacrificarse para adaptarse, ¿el Real Madrid ha fichado al mejor 9 para completar su proyecto o ha comprado el problema más grande de egos y rotación que podría terminar desmantelando la joven base de Bellingham, Camavinga y Valverde? Suscríbete ahora y deja tu opinión en los comentarios. El futuro del fútbol ha cambiado para siempre.